Antes iniciamos esta tercera experiencia de la mano de Roberta Vasallo. Buenas tardes, Roberta. Buenos días, Roberta. Buenos días. Pues Buenos días muchas a gracias. todas. Igual que al resto de compañeras y compañeras que te han precedido, pues muchas gracias por recoger este guante y compartir este ratito con nosotros y venir a contarnos una experiencia, ¿no? Que tiene esa pátina, ¿no? De comunitaria, ¿no? Y bueno, y como hemos hecho con los anteriores, hemos intentado que cada una de las experiencias tenga una particularidad. En este caso, lo que vamos a tratar es de poner el foco de atención sobre, bueno, el enfoque comunitario, la práctica comunitaria, pero en el ámbito de la salud, ¿no? Y esto hasta ahora hemos visto en la primera con Alfonso Troya, hemos visto temas, el enfoque comunitario aplicado en el ámbito del comercio, después hemos visto también con Marianao y con Judith y Ignasi, qué tal, pues lo que es la organización, el partir de lo existente, la visión estratégica. Ahora vamos a trabajar sobre, bueno, sobre otra línea, que es la salud, ni más ni menos que en l'Hospitalet del Llobregat. También no abandonamos Cataluña, ¿no? Bueno, y para trabajar este tema tenemos a Roberta, ¿no? Roberta Vasallo es licenciada en Filosofía Teorética y Ética Aplicada. Ya después me explicarás lo que es la teorética, pues me quedé así como... Bueno. Y bueno, especializada en interculturalidad, intervención comunitaria y prácticas filosóficas. Qué interesante. Técnica comunitaria del proyecto de intervención comunitaria intercultural desde 2016 y actualmente coordinadora del área de intervención comunitaria y relaciones con la comunidad de la Asociación Educativa Itaca. Roberta nos va a presentar una exposición que se llama, tiene una parte en catalán, con lo cual espero pronunciarlo bien, Gaudir millora la salud. Correcto. Una experiencia de organización comunitaria para la promoción de la salud. ¿Bien, Roberta? Muy bien. Pues Perfecto. Alexis, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a ti y a Vicente. Y buenos días a todas y todos. La verdad que estoy contenta de estar aquí. Le tengo que confesar que estaría aún más contenta de estar ahí presencialmente dando esta presentación porque he podido ojear San Cristóbal de la Laguna y la verdad que me pareció maravilloso, pero me conformaré con interactuar así virtualmente. Como decías, Alexis, os presentaré una experiencia que es la experiencia de salud, de Gaudí a la salud, que durante ya 4 ediciones nos permitió trabajar desde un punto de vista comunitario la promoción de la salud. Permitirme enmarcarlo en lo que es el proceso comunitario del territorio en el que estamos trabajando. Como los otros territorios que me han precedido, en Colorado Torrassa, Distrito 2 de la ciudad del Hospitalet de Llobregat, desde el 2014 se impulsó un proyecto de intervención comunitaria intercultural, como pasó a Taco, que permitió durante estos años, hasta el 2020, fomentar la convivencia y la cohesión social a través de la participación comunitaria. De esta forma se fue transformando el proyecto, llegando a ser un proceso de la comunidad de Colorado Torrassa que durante esos años nos permitió generar espacios de participación y relación de los técnicos, de los referentes institucionales y de la ciudadanía, muchas actividades, hay más de 800 participaciones, más de 48.000 participaciones. Hoy entraré en una de estas grandes iniciativas que, como os decía, es el Gaudí Millora la Salud. Disfrutar mejor a la salud, que es un ciclo, básicamente es un ciclo de actividades saludables y culturales que intenta transmitir un concepto de salud integral y favorecer la relación entre vecinos y vecinas. De esta forma quiere transmitir que generar vínculos y confianza es hacer salud. La convivencia es salud. Si pasamos bueno, intentaré transmitiros esta experiencia focalizándome en dos aspectos. Por una parte, la organización comunitaria, que significa construir y colaborar conjuntamente entre agentes
de cambios de la comunidad. Y el segundo aspecto en que intentaré hacer hincapié, como decía el Alexis, es la salud. Aspecto desde siempre importante, ahora fundamental. Entonces creo que es interesante intentar ver cómo la salud de responsabilidades es responsabilidad de todas y todos. Y es lo que durante esos años he intentado trabajar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Alexis, me gustaría contextualizaros un poco el territorio. Pues Colorado Torrassa, como os decía, distrito 2 de una ciudad, l'Hospitalet, que está al lado de Barcelona. Es la segunda ciudad de Cataluña, 256.000 habitantes. El distrito en que trabajamos es un distrito muy pequeño, menos de 1 kilómetro cuadrado, y cuenta con actualmente más de 55.000 habitantes. Cuando empezamos en 2014 eran 50.000. Hablamos de un 20% más o menos de la población de la ciudad y una densidad de población de verdad muy alta. En 2014 era 1,9 personas por metros cuadrados, o sea, es una de las densidades más altas de Europa. Es un territorio rico, muy rico bajo un punto de vista cultural. Coexisten 122 nacionalidades. El 46% de la población de Colorado Torrassa ha nacido en un país diferente de España. Hablamos de riqueza, de diversidad, también bajo un punto de vista religioso, 5 cultos religiosos y 17 espacios, y 70 lenguas, 70 idiomas. Es un territorio bastante envejecido, se conforma en los años 60 con toda la migración que llega del sur de España y luego a partir de los 2000 con el proceso migratorio del resto del mundo. Pero sí que la población a partir de los 65 años es bastante alta. Y desafortunadamente ahora aún más es un territorio que se caracteriza por situaciones de vulnerabilidad que ahora desafortunadamente cada vez más van empeorando debido a la desigualdad socioeconómica que esta crisis está empeorando. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿vale? Y para enmarcaros un poco la iniciativa, me gustaría destacar qué nos ha llevado a, cuáles son las necesidades que nos han ayudado a definir, a diseñar y impulsar esta iniciativa. ¿Sí? Pues a nivel de andamiaje cíclico del proceso comunitario pudimos hacer, como otros territorios, un diagnóstico comunitario. Un diagnóstico comunitario en el cual participaron ciudadanía, profesionales y referentes institucionales, y nos permitió destacar las principales necesidades. Aquí os quiero transmitir las que tienen que ver más con esa iniciativa. Pues bajo un punto de vista de salud, los datos nos decían que los trastornos, bueno, las enfermedades crónicas más relevantes eran y siguen siendo en parte enfermedades metabólicas, aumento del colesterol, diabetes. Y a nivel de salud mental, nos encontrábamos con trastorno de ansiedad, angustia en diferentes franjas de edades, sobre todo en mujeres. Un aspecto clave fue la soledad, la percepción de soledad, que se destacó en de verdad toda la franja de edades, muy probablemente debido en población más joven y adulta por el proceso migratorio, que entonces implica un trasladarse a otro territorio lejos de lo que sería la familia de origen, pero también deciros que la percepción de soledad era muy alta también entre profesionales de servicios. Se habla de un territorio con muchas entidades, muchas actividades, pero los profesionales no se conocían entre sí y entonces se sentían también bastante solos a la hora de abordar las necesidades y las problemáticas de la población. Otros aspectos a destacar, la percepción, sobre todo por parte de los profesionales sanitarios, de que la población delega la responsabilidad de la propia salud en el sistema sanitario. Eso nos lo dan los datos de antes. Son enfermedades conectadas con el estilo de vida y entonces algo que en parte es modificable por parte del individuo. Otro aspecto clave, la diversidad de visiones. Cuando hablamos de diversidad cultural, claro, se trata también de que desde un punto de vista cultural hay una diversidad de visiones respecto a lo que es salud, lo que es enfermedad,
cómo se trabaja, qué significan los síntomas y qué tipo de enfoque terapéutico se le puede aplicar para resolver el problema. Pues entonces, retos que se plantearon, hablamos del principio del 2017. Importante, se decidió divulgar un concepto de salud integral, fomentando la responsabilidad de la ciudadanía y visualizando cuáles eran los recursos existentes en el territorio. Otro reto importante, incorporar la perspectiva intercultural en el ámbito de la salud. Pues pasamos a la siguiente diapositiva y para comentaros básicamente cómo hemos intentado diseñar esta iniciativa. Diría por lo menos 3 grandes pasos. El primero, la formación. La tabla el espacio de participación, que es la tabla de salud comunitaria, se encontró preguntándose cómo podemos influir sobre la mejora de la salud, que es una pregunta muy breve, pero la verdad que es un reto bastante complejo para alcanzar. Pues entonces, un primer paso fue la formación en determinantes sociales de la salud. Los 2 centros de salud del distrito propusieron este enfoque como enfoque de abordaje de la salud, que es un enfoque que igual ya conocéis, que es un enfoque de la Organización Mundial de la Salud, que entonces pone de manifiesto cómo hay diferentes factores que influyen sobre la salud. En Cataluña solo el 20% reflejan el aspecto más genético. El 80% son factores sociales que dependen de estilo de vida, de relaciones, pero también de desigualdades estructurales. Pues entonces hubo una formación que aclaró que aquello era el enfoque. Un segundo paso fue identificar los activos en salud, que se estaba ya haciendo en el distrito, que podía influir en la mejora de la salud. Y allí se vio que, claro, no solo los centros de salud estaban haciendo cosas, sino que el centro cultural del distrito con sus actividades promovía salud, que la biblioteca también promovía salud, que las asociaciones de vecinos, recogiendo las necesidades de la ciudadanía, estaban haciendo trabajo en clave de salud. También se vio que había algunas carencias que no se veían cubiertas por los activos del territorio, entonces que era necesario trabajar. A partir de conocer lo que existía, se crearon comisiones temáticas en torno o bien a aquello que ya existía, entonces era necesario complementar, organizarse, ordenar, o bien hacia algo nuevo. ¿Vale? Sigo y voy a la siguiente diapositiva. No sé cómo voy con los tiempos porque hemos empezado un poquito más tarde, pero Alexis y Vicente, interrumpirme o darme indicaciones en este sentido si lo creéis oportuno. ¿De acuerdo? Muy bien, Roberta. De acuerdo. Perfecto. Pues mirad, esta diapositiva quiere representar un poco el espacio de participación que nos ha permitido gestar esa iniciativa. Se trata de la Mesa de Salud Comunitaria, que es esta bolita grande que veis allí, y lo que es un espacio intersectorial conformado por 37 recursos. Empezó en el 2009, con el proceso comunitario pudo fortalecerse y consolidarse porque tenía profesionales liberados para facilitarlo. Hablamos de un espacio intersectorial, por lo tanto, hay centros de salud, hay centro cultural, hay asociaciones ONG que se ocupan de ocio, hay otras que se ocupan de inserción laboral, porque sí, tener un trabajo es tener salud, y muchas otras tipologías de entidades de este estilo. Hay servicios de mediación y servicios sociales. Pues entonces se configuraron estas comisiones, ¿de acuerdo? Alimentación, manualidades y lecturas y actividad física fueron a ordenar aquello que ya existía, que pero necesitaba hacer un salto en clave de organización y coordinación. Teatro sobre las historias de vida y teatro sobre la igualdad de género aportaron algo nuevo que no se estaba trabajando en el distrito, que se destacó como relevante. La Comisión de Cartografía de Salud e Interculturalidad trabajó más en los centros de salud, haciendo una investigación con las comunidades de origen diverso que más eran difíciles, con las cuales más se detectaban la dificultad, que en este caso la comunidad pakistaní a la hora de comprenderse y de atender y ofrecer servicios sanitarios. En esta última no entraré. Así que pasando a la siguiente diapositiva, ya entraré un poco más sobre
que ha representado esa iniciativa. Como os decía, se han hecho hasta ahora 4 ciclos de iniciativas con la tipología de actividades que os decía: talleres de alimentación, talleres de actividad física, espacios de lectura y manualidades intergeneracionales, talleres de teatro y talleres de intercambio de historias y de relatos sobre el proceso migratorio y la vida en el distrito. Empezamos con el primer ciclo que solo duró 3 meses, con actividades puntuales abiertas a toda la comunidad, y progresivamente fuimos trabajando conjuntamente sobre iniciativas semanales, un taller a la semana por cada una de las 5 líneas de iniciativas, para fortalecer más espacio de confianza entre un número determinado de personas. Y para terminar, por estos grupos de ciudadanía que ya empoderado, ya mucho más autónomo, proponía actividades abiertas al resto de la comunidad. En el centro, el hilo conductor de todas las iniciativas, esto sí es lo que veis allí reflejado en el centro, alrededor de estas fotografías, ¿no?, de las actividades. Generar oportunidades de conocimiento mutuo, porque las redes de relaciones y los vínculos se consideraron fundamentales para responder a aquella necesidad de no sentirse solas, básicamente, y de fortalecer la cohesión y la convivencia en el distrito. La salud integral con los activos en salud. La inclusividad, desde una perspectiva intercultural, pero desde una perspectiva de diversidad en sentido amplio. El coliderazgo entre entidades. Si solo un centro cultural hacía una actividad, se veía saturado de la cantidad de iniciativas que constantemente la sociedad en que vivimos nos lleva a hacer, y entonces sí que se apostó mucho por coliderar entre grupitos las mismas iniciativas, repartiéndose los esfuerzos. Participación ciudadana en el centro también, y cuidado comunitario. Cuidado comunitario, que significa, entre otras cosas, espacio de diálogo, interacción y comprensión mutua y apoyo. Es un poco, para un poco romper la frialdad, si así se dice, de la virtualidad, os propongo en la siguiente diapositiva un vídeo que es una fiesta de cierre diría, el segundo ciclo de actividades, porque sí que se empezó a apostar por cada iniciativa, funciona por sí sola, pero tiene espacio de encuentro e intercambio. Pues entonces, si Alexis puedes, proyectaría este vídeo muy breve. El fet que ho fem aquí, aquest acte a la plaça Espanyola, precisament és també un símbol, no? Un símbol d'un espai on volem que hi hagi una bona convivència, on tothom pugui fer el que necessita fer. I aquest cicle el que vol és generar activitats amb diferents recursos que treballem en el territori, amb diferents perfils, amb diferents tipus de gent, generar activitats per passar-ho bé i impulsar una salut, una millora de la salut, ja personal i també a nivell social. Un espai de convivència, d'expressió i participació. Pertenència, em sento bé amb el grup i amb el barri. Y la verdad que me ha aportado este grupo de teatro, conocer mucha gente, tanto como de aquí y como los multicultural, ¿verdad? ¿Lo has pasado bien? Lo he pasado bomba. Lo que quisiera que lo hicierais más veces.
Yeah. Sí. Pues la verdad, como decía antes, es en catalán, pero creo que igual es más que nada ver un poco como una fiesta de cierre y un poco la conexión, ¿no?, que se ha ido generando, que parece que es un aspecto fundamental, porque sin conexión y sin confianza no se pueden generar iniciativas, no se pueden superar conflictos y no se puede tener una salud comunitaria buena. Entonces, ese es un aspecto que ha sido clave en esa iniciativa. Pasando a la siguiente diapositiva, quería transmitiros así un aspecto clave que fue, vale, si la iniciativa es que nos encontramos constantemente, ¿qué hacemos en una situación de confinamiento debido a la COVID-19? Pues se mantuvieron las iniciativas. La cosa que me parece interesante destacar no es tanto qué tipología de iniciativas se mantuvieron, sino es el hecho de que los grupos estables que se habían generado los años anteriores tenían un nivel de confianza y autonomía, entonces se autogestionaron y se mantuvieron a través de grupos de WhatsApp y de encuentros virtuales periódicos. Pero también fue fundamental este espacio de mantenimiento de iniciativa para ayudarnos a detectar nuevas necesidades. Por ejemplo, a través de una iniciativa de actividad física que se está haciendo solo con mujeres, adoptando medidas de equidad que favorezcan la participación de mujeres de diferentes procedencias que no atendían al centro de salud, pues este espacio se estuvo manteniendo, pero lo que estaba pasando es que estábamos haciendo vídeos que las mujeres no podían visualizar porque no disponían de internet en casa, no de tantos datos en el móvil. Entonces, eso fue fundamental para empezar a investigar en el resto de población cuál era el nivel de brecha digital que nos estábamos encontrando. Entonces, utilizamos otras herramientas que era básicamente crear documentos que entonces se podían descargar de una sola vez en algunos puntos de internet del distrito, pero es una pequeña cosa, pero que ayuda a adoptar medidas que permiten llegar a la población. Siguiendo, ya iré un poco a comentaros muy brevemente algunos resultados que podemos encontrarnos. Y no sé si le puedes dar otro clic, Alexis, porque... pues creo que falta una parte, pero bueno, os diré que a nivel de datos más cuantitativos, durante estos años se impulsaron 216 espacios de relación, es decir, actividades en el marco de las iniciativas de continuidad, con más de 6.000 participaciones, y un aspecto que nos parecía muy importante es que la media de la participación de la población de origen cultural diverso es del 54%, y esto fue un trabajo importante para hacer porque al principio era sobre todo la población que había nacido en el distrito que participaba, y poco a poco con la participación de población de origen diversa se fue enriqueciendo la mirada también de esta iniciativa. A nivel de percepciones cualitativas, las encuestas y los espacios de evaluación nos daban un 98% de la población que percibía haber mejorado su salud. A través de algunas formaciones, habéis visto en el vídeo la exposición sobre los determinantes sociales de la salud, en donde han participado diferentes recursos, pues aquella ayudó a concienciar a la población, pero también la vivencia de las iniciativas. Entonces, la percepción es bastante positiva. El 78% de media ha conocido nuevos vecinos y vecinas, y 71 ha participado conociendo nuevos servicios. Eso nos parecía fundamental en clave de autonomía. Es importante que los vecinos y vecinas tengan conciencia de todos los activos en salud que existen para utilizarlos cuando más lo necesiten. ¿Qué nos ha aportado? No sé si no sale en la diapositiva, pero a nivel así de... Sí. ¿Sabes lo que pasó, Roberta? Que cuando hice la conversión al PDF se ve que se cayó algo. No pasa nada. Pues yo os comento así, con palabras clave, comentándoos que se destaca esto, mayor conciencia de la salud integral, pero ya no solo en la ciudadanía, en los profesionales, porque fue un trabajo de toma de conciencia también entre los profesionales. La adopción de medidas de equidad para la inclusión social.
os apuntaba, por ejemplo, la actividad física, pues a lo largo de esos años, finalmente la Concejalía de Sport con la de Igualdad han asumido esta iniciativa con la conciencia de que para llegar a ofrecer deporte a toda la población se tienen que adoptar algunas medidas. En este caso es crear espacios más íntimos en donde, por ejemplo, las mujeres de Pakistán que reclamaban actividad física y que tenían dificultades a nivel de salud relevantes en ese sentido, pues podían tener su espacio de expresión y de tranquilidad para poder acceder a ella. Un aumento de corresponsabilidad también es uno de los aspectos más verbalizados, la generación de espacios de diálogo que han podido ayudar a romper con estereotipos, es algo que nos ha pasado mucho con la alimentación, que es una excusa muy fácil para crear espacios de encuentro entre personas de poblaciones de religiones diferentes, en este caso fue, y se generaron conflictos, pero también eso ayudó progresivamente a romper con estereotipos, por ejemplo, en relación a la población musulmana. Y, en fin, otro aspecto clave, en clave de organización comunitaria, la coordinación entre los profesionales. A raíz de trabajar juntos en esas iniciativas, ahora les es mucho más fácil derivar personas que atienden al servicio que no pueden responder a sus necesidades o coordinarse para responder juntas a una necesidad y actualizarse respecto al estado de la cuestión como está pasando actualmente. Y ya yendo a terminar un poco la presentación general, sí que me gustaría dos cositas. Por una parte, compartiros otro vídeo, también bastante breve. Sí. Sí. Vamos a ir, voy cargándolo. Vale, perfecto. Es un vídeo que, me perdonaréis, pero la verbalización apunta del proyecto ISI, que es el proyecto que se estuvo desarrollando durante esos años. Pero os lo comparto porque las mujeres que hablan en este vídeo son mujeres de Gaudí Miro la Salud y creo que destacan bastante bien cuál es el resultado más desde su voz, desde que le ha aportado esta iniciativa. Vamos adelante con el vídeo. El proyecto ISI para mí ha sido, yo siempre lo describo como unos tejedores de iniciativas, unos tejedores de relaciones. Han sido el punto de encuentro y de acción de muchas de las ideas que teníamos, por lo menos yo tenía, y que luego descubrí gracias a Lisa, que teníamos muchos más en el barrio, de vincularnos, de mejorar el barrio, de poner en práctica iniciativas que llevan en favor a nuestro entorno. El proyecto INSI para nuestro barrio, Coblán La Torraza, significa una oportunidad. Creo que es una oportunidad de encontrarnos, de reconocernos, de descubrirnos, de avanzar todos juntos. Ha contribuido en la mejora para las vecinas y los vecinos del territorio el hecho de tener el proyecto ICI en el distrito de Hospitalet, en el que hemos tenido la oportunidad de tener una mesa, que es una mesa comunitaria en la que muchas entidades trabajan juntas con un proyecto común para cubrir sus necesidades. El impacto que vamos viendo, aunque es lento y progresivo, dejamos de prescribir menos fármacos y prescribimos más actividades. Yo creo que en un barrio como este, construir convivencia con gente de diferentes orígenes que no se relacionan entre ellos, crear estos espacios de actividad común, hace realmente red de convivencia, ayudarse independientemente del lugar de donde vengan y siendo vecinos a lo mejor de puerta con puerta. Gente que no se hablaba, que no se conocía, se puede llegar a hablar y conocer. Esos talleres de cocina, pues una oportunidad de conocer a gente, de subir un poco de peldaño, no ser solo la simple ama de casa o la simple limpiadora que sale cada día a trabajar, sino ser alguien, un cocinita del barrio y conocer a gente importante de Hospitalet, porque lo hemos hecho. Pues el proyecto para el barrio yo lo veo muy bien porque da oportunidad a mucha gente, da igual de donde sea, qué idioma hablan, pues esto, construir convivencia es esto, que todos somos iguales.
Gracias, Alexis. Y ya pensando un poco en los aprendizajes, pues creo que hay muchos. Como decía la Paqui, que es enfermera del ambulatorio, es un camino en progresión y hay muchos puntos que trabajar en general, pero sí que hemos estado en reflexión y en evaluación constante, así que poco a poco hemos podido aprender pequeñas cositas. Os la destaco así en términos generales. Pues un primer aspecto es medir los tiempos, las fuerzas y las expectativas. Lo comento porque el primer año, efectivamente, con ganas de participar y de sumarse y no sabiendo bien qué podía hacer cada uno, pues ha habido una suma de personas que ofrecían actividades que han de alguna forma saturado un calendario, ¿no? Y ha sido difícil de sostener a nivel de esfuerzos. Igual es de cajón, es algo que se puede entender al principio, pero sí que es cierto que a veces hay que mediar bastante entre las ganas de aportar y las posibilidades reales que se pueden llevar a cabo. Otro aspecto fundamental, la escucha activa y la evaluación. ¿En qué sentido? Las necesidades cambian. Cada año ha sido fundamental evaluar y cada año ha sido fundamental escuchar sobre todo a los vecinos y vecinas. Si el primer año la participación de la ciudadanía ha sido más limitada, progresivamente ha ido aumentando y ellas han sido fundamentales para intentar entender qué actividades eran necesarias, qué servía, qué era útil al barrio. A nivel de participación me gustaría por lo menos destacar dos aprendizajes. Uno, que viene además de Miguel Somba, que es un referente, que ha sido un referente del proceso del proyecto ICI de estos años, que justamente a finales de verano nos decía, no se puede pedir autonomía sin dejar libertad. Pues para la participación creo que es fundamental. Había una inquietud mucho de los profesionales que era, estamos haciendo actividades, pero la ciudadanía no participa, nos cuesta llegar a la ciudadanía. Pues perfecto, es cierto, es muy complejo, pero a la hora de que cuando alguien se acerca hay que también estar dispuestos a dejarle la libertad de decidir qué hacer y la autonomía para que se haga y se pueda equivocar y pueda haber errores, pero que se pueda luego reconducir. Así que eso es otro aspecto como muy concreto que creo que es interesante transmitir. Agentes comunitarios. ¿Quién mejor de los representantes referentes de las diversas comunidades, aún más de origen cultural diverso, pueden ayudar a hacer llegar las iniciativas y a cumplir esta función de mediación y de interlocutores entre servicios y ciudadanía. Así que los agentes comunitarios en el centro del trabajo y desafortunadamente no sé cómo va por allí, pero no siempre hay tantos recursos para poder alimentar los mediadores interculturales, pues ellos son la clave de la convivencia intercultural. Otro aspecto, otro aprendizaje a nivel de comunicación, pues la centralidad de la información de la comunicación, hecha por las personas que están participando. Al principio sacábamos muchos carteles, finalmente los carteles nos dimos cuenta que no servían, no llegaban. Quien llegaba eran quizá ofrecer un díptico, un material al principio del curso, que cada recurso lo tuviese en su espacio, pero luego hacer vídeos y poder, vídeos en donde los protagonistas fueran las personas que habían participado. Y también confiar mucho en el boca, no sé cómo os digo en castellano, boca a orella, el boca a boca, a la hora de transmitir. Ay, perdón, sí, boca a boca, un poco oreja también se utiliza, perdona, Roberta. Vale. A la hora de transmitir las informaciones. Y por último, al menos destacaría la confianza en el centro, que ahora estoy pensando que puede tener una duplicidad de función. Por una parte, como os decía, sin la construcción de redes de confianza es muy difícil fomentar la cohesión y la pertenencia. Las iniciativas del primer año, sobre todo, han servido a los profesionales para confiar las unas en las otras y luego empezar a trabajar conjuntamente. Pero pienso en la confianza en el centro también como centros culturales, como centros de ciudadanía, como servicios. Trabajar mucho la confianza en los servicios. Y esto pasa por muchas cosas, entre otras, a nosotros nos ha servido que los servicios abrieran sus puertas, sí para hacer iniciativas, pero también para ponerlas a disposición para que la ciudadanía hiciese reuniones
Y entonces ponerse eso, estar abiertos para crear confianza. Y ya diría que, que vamos terminando, en clave de reflexiones, creo que por lo menos me gustaría en la línea, ¿no? En esa doble línea de la organización comunitaria y de la salud, me gustaría transmitiros que estamos viviendo un momento muy complejo y somos todas conscientes. En Colorado Raza creemos que la apuesta por el enfoque comunitario es fundamental, porque sin colaboración y coordinación y confianza es muy complejo abordar este momento, así que creemos que el trabajo comunitario es una de las grandes herramientas para abordar esta situación. Y en términos de salud, aún más que nunca, la salud ahora tiene que estar en el centro, se tiene que seguir trabajando en clave intercultural y todo podemos aportar. No es solo de los centros sanitarios la responsabilidad de trabajar en términos de salud. Un reto que se está marcando en el distrito es el acompañamiento emocional. En ese sentido, los servicios y los recursos pueden aportar mucho, porque, como decía, ya solo estando y abriendo las puertas del centro, pues aquello crea una seguridad y una confianza que puede tener un impacto positivo en términos de acompañamiento emocional. Pero también la cohesión que se puede generar puede ayudar a hacer incidencia y transmitir necesidades como, por ejemplo, nos está pasando ahora de la necesidad de espacios en el distrito. En un momento de confinamiento perimetral como el que estamos viviendo, no hay espacios para estar en el distrito, para andar por las calles. Pues la red se está organizando para trabajarlo y también ser escuchada. Así que en términos de reflexiones finales sería esto. Muchas gracias, Roberta. Sin duda un buen final y un buen resumen de todo esto que nos has estado compartiendo, ¿no? Como a compañeros anteriores, las exposiciones estamos cerrando con una intervención desde uno de los territorios, desde uno de los equipos de trabajo, pues bueno, que nos comparte alguna duda, algo que podamos ir responderles en directo, ya que te tenemos aquí. Pero aprovecho para decir que, igual que en ocasiones anteriores, si te parece bien, Roberto, lo que vamos a compartir también, si te parece bien, es tu correo electrónico para aquellas personas que quieren profundizar, pues van a hacerlo. ¿Te parece bien? Claro, por supuesto. Pues por aquí tenemos, a ver, ¿quién es? Jovita. Hola, Jovita. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué preguntas desde San Jerónimo? Pues aquí estamos hablando de que nos dimos cuenta que la participación en el proceso comunitario ha sido inminentemente femenina. Me imagino que tendrá que ver con el tema del proceso en sí, ¿no? Que es la salud, que básicamente siempre ha sido un tema de la mujer en el hogar, ¿no? Nos planteamos si el proyecto comunitario se plantea integrar a lo mejor a futuro o incorporar a los hombres también en ese proceso. A los hombres como grupo, ¿no? Como mayoría, porque sí que vimos que participaban algunos, vamos. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Sí que es cierto que la participación ha sido mayoritariamente femenina. No del todo porque, por ejemplo, en el taller de teatro nos sorprendió bastante, pero hubo una participación mayor masculina. En el taller de teatro de historias en tránsito. Y en alimentación hay algunos hombres allí intercambiando recetas, pero sí que es cierto que las mujeres son las que están más seguras a la hora de exponerse, a la hora de explicar. Y eso es algo que realmente no suele pasar a menudo, pero sí que en este caso es así. Respecto a la inclusión de los hombres de forma mayor, sí, es un trabajo que hay que hacer y que creemos que es importante hacer. En este momento se está trabajando más en educación que en salud, en el sentido de que en el ámbito de salud, de educación, se han ido haciendo talleres de crianza positiva. Y allí se ha intentado aplicar un enfoque de género para intentar trabajar que no fueran solo las mujeres las que estuvieran participando en estos talleres para aprender y ver cómo trabajar la crianza de los niños, sino también los hombres. Y entonces allí es donde se ha intentado hacer más difusión y estamos contando con algunos referentes de las asociaciones de madres y padres y familias del distrito que nos están ayudando a hacer llegar más el mensaje.
una estrategia que estamos utilizando allí es esto, que sean los mismos familiares, hombres, que intentan difundir y hacer llegar la información. Y ahí un poquito más de participación se está viendo, pero menos. Pero es cierto, sí, hay que seguir trabajando en ese sentido, sí. Sí, hay determinados ámbitos donde sabemos que por desgracia, quizás hay la batalla es que haya una participación más igualitaria, ¿no? Entre ambos géneros. Ya decía Marcos en su momento que las AMPAs se podrían llamar AMAPAs, asociaciones de madres y algunos padres de alumnos, de alumnado, ¿no? Era un chiste muy socorrido del propio Marco, ¿no? Roberta, fantástico toda esta sesión. Yo comentar una cosa nada más con Jovita del caso de San Jerónimo, es que es muy interesante, por ejemplo, cómo este centro ciudadano está muy próximo incluso a un recurso de salud como el centro de salud del barrio y cómo la salud puede ser la herramienta para participar y a su vez también contribuir a un mayor cuidado de nuestra propia comunidad y cómo eso es un círculo realmente virtuoso si se consigue ponerlo a andar, ¿no? Entonces, bueno, insisto, como hemos visto el comercio, como hemos visto las relaciones de la organización y partido de lo existente, la salud puede ser otro pretexto, vamos a decirlo, pretexto para participar y después con el convencimiento de que participando en salud la comunidad gana al final también, ¿no? Con lo cual, fantástico. Roberta, agradecerte estos minutos que has compartido con nosotros y con nosotras. Bueno, cuando quieras Tenerife y La Laguna tienen las puertas abiertas para que lo vengas y lo visites. Intentaremos ser buenos anfitriones cuando tengamos esa oportunidad. Y si te parece bien, vamos con Foncho porque se nos está quedando el tiempo corto y tenemos que ir con el compañero de Bilbao. Agradecerte mucho que hayas estado con nosotros y esperamos vernos de nuevo no muy tarde. Pues muchas gracias a ti, a Vicente y a todas vosotras y vosotros. Mucho ánimo, mucha suerte y espero poder venir por ahí pronto. Y eso, tenéis mi correo por si necesitáis o queréis más informaciones. Disfrutar de la siguiente. Sí, genial, Roberto. Muchísimas gracias. Un besazo. Chao. Gracias.